Hola amigos de YouTube, hoy día vamos a estar abriendo unos nuevos juguetes que acabo de ver por Mercado Libre. Bueno, solo es una copia, bueno, en Dinamarca. Acabo de ver unos juguetes muy bonitos que son daneses, o sea de Dinamarca. Y por Europa, cuando me fui, ya recientemente, ya bueno, ya también. Así que traeremos uno que se llama carrito de slime, y muchos se preguntarán ¿qué es eso? Esos slime no son carritos de slime, pero hay algunos que sí vienen así. Ya, es otro juguete estadounidense que te vienen 3 slime juntos, y tengo ya de estos que es Mix y Mash, estos me lo traje en Estados Unidos, es un squishy fan. Este slime me lo trajo yo me lo compré, me lo compraron, mi papá me lo compró. Ya bueno, ahora, ¿de qué se trata? Es un carrito de slime muy parecido a este que ven en pantalla, ya. Y así que ahora lo traeremos, pero es 100% casero. 1, 2, 3 y va, listo. Mira, este es el juguete, te viene con una muñeca y un slime. Bueno, así que comencemos. Bueno, comenzaremos haciendo para que las muñecas, abriendo nuestros juguetes, pero voy a ver si estoy grabando o es un fake. No, realmente sí estoy grabando. Ya, bueno, miren, como muchos se darán cuenta, nos vino con esa muñequita pequeña que es de Monster High, vuelta. Ay. Ya por si acaso es una repetida, una que yo ya tenía, ya, pero recuerden que ese es casero, no me lo compraron, ya. Bueno, también de estos slimes, también hay así varios. Hay de 3 tipos de edición. Uno que es Glow in the Dark, que es que es este de aquí. Otro que es cambio de color al tacto, que es este de aquí, y este es el normal. Así que comenzaremos abriendo este juguete y miren, acá traen unas lunas de slime. Las lunas son de 100% slime, seguramente va calentado. Así que comencemos y miren lo que va a pasar. Abrimos. ¿Por qué le llaman carrito de slime? Porque adentro hay slime. Porque miren, abrimos acá estas ventanitas. Y miren, hay mucho slime. Ay, sí salió. Bueno, también también es un carrito que yo ya tenía anteriormente, es de Lego. Así que vamos a ver si lo abrimos, ¿qué pasa? Luego, ya miren, si lo abrimos, miren, hay otro slime. Y miren qué es lo que pasa, estamos apretando acá y sale. Ya, así, y acá adentro te va a venir una sorpresa, una pequeña sorpresita. Así que ahora vamos a sacarla. Tenemos que sacar todo esto. Ya. Y miren, ahora hay que sacar de las ventanitas que también te vienen un poquito de slime. Abrimos la ventanita y te viene un poquito de slime, que es el mismo que nos viene acá. Ya, así que hay que buscar al muñequito, al juguetito que nos viene acá adentro. Estamos buscando. Y para buscarlo aquí está, hay que moverlo. Y miren, vamos a ver qué es. Ay, yo creía que era una muñeca, un perro, no sé. Pero al parecer creo que es una paletita para nuestra muñeca. Una paletita, creo. Este sí me vino en un juguete como ese que yo tengo. Ya, y listo. Así que ahora vamos a guardar el slime. Sí me encantó, de verdad. Ahí está. De verdad es que sí, me encanta este juguete. Es apto para niños y niñas de cualquier edad.
Y miren, es súper elástico. Y lo meteremos en su pote, un pote real. Miren, listo. Ahora estaremos abriendo estos slime. Este es mi favorito. Miren, este es un slime pastel, morado pastel. Y es grueso. También tengo este recipiente. También tengo este slime que es súper pegajoso. Le parece un moco. Y miren, el piso es frío. Ahorita está frío. Y miren qué es lo que pasa cuando lo ponemos en algo frío. Les voy a mostrar. Así que vamos a buscar algo que esté frío. Hay que buscar algo que esté muy frío. Algo que esté frío. Algo que esté medio frío. Así que para eso nos iremos. ¿Saben a dónde? Nos iremos al este de mi casa. A donde está ¿dónde está esto? A donde hay mucho viento para ver. Chao.